Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora de Power BI. En este vídeo me gustaría explicaros cómo funciona una de las medidas DAX que para mí son un poquito más complicadas de entender. Estoy hablando de Summarize, que la utilizaremos conjuntamente con Top N y con Max y Concatenate. Aquí vamos a hacer un poquito de mix entre estas diferentes medidas y vamos a ver cuál es el funcionamiento. Con esta medida podréis conseguir unos resultados asombrosos porque vamos a poder crear tablas que yo llamo imaginarias, porque no van a estar presentes en el modelo de datos, sino que van a estar encerrados dentro de la medida, y con ella podremos hacer cálculos, ¿vale? Para sacar las cosas que necesitemos. También, antes de empezar, tenemos que diferenciar que una medida DAX puede arrojarnos dos tipos de valores o de soluciones, resultados, ¿vale? Puede arrojarnos un valor escalar, que es un dato que podemos colocar dentro de un objeto visual o una matriz, o nos pueden devolver formatos tabulares, ¿vale? Es decir, que las medidas DAX pueden devolvernos o un valor que podemos encerrar dentro de un objeto visual, o pueden devolvernos una tabla, ¿vale? Summarize y Top N, que son las dos medidas primeras que vamos a utilizar para encerrar nuestros datos, son dos medidas que nos devuelven formatos tabulares, ¿vale? Nos devuelven tablas. ¿Y qué vamos a hacer? Que para poder pintarlo en una tarjeta, por ejemplo, o en una matriz, vamos a necesitar convertir este resultado de tabla en un valor, es decir, en un valor escalar. Para ello, lo que haremos es encerrar esta tabla dentro de una medida que nos traiga ese valor escalar. Pero bueno, así explicado suena como un poco marciano, así que vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos diferentes. Vamos a empezar por el más fácil. Imaginemos que tenemos una tabla de ventas en las que tenemos el precio por las unidades, el ID del producto y la fecha. Y tenemos otra tabla conectada en la que tenemos los nombres de los productos. ¿Y qué me gustaría a mí crear? Me gustaría a mí crear una tabla que me trajera por nombre de producto, cuántas ventas he realizado, y después, dentro de estas ventas, me gustaría saber cuál es el artículo que más he vendido, ¿vale? Entonces, primeramente, para ver lo que hace Summarize dentro de una medida, lo que vamos a hacer es utilizar DAX Studio, ¿vale? Porque a mí esta herramienta me encanta, os la recomiendo. Si no, también podemos crear directamente la tabla como una tabla más dentro del modelo, pero bueno, no es lo que estamos buscando, porque lo que queremos es que esta tabla se genere en el motor del cálculo y que no me ocupe espacio dentro del modelo. Pero bueno, ahora haremos también un ejemplo que veréis que la podéis crear directamente como una tabla. Para poder utilizar DAX Studio y que nos evalúe, como su propio nombre indica, nos evalúe la tabla, lo que vamos a hacer es primero vamos a poner la keyword evaluate y después vamos a empezar a escribir nuestro código. ¿Para qué nos puede servir DAX Studio? En DAX Studio podemos crear código DAX y ver qué nos estaría arrojando, ¿vale? De esta forma podemos hacer pruebas sin afectar al modelo original. Entonces creo que es una herramienta súper efectiva para poder saber qué es lo que nos está calculando en el modelo esta medida, ¿vale? Como si no lo ponemos en una tabla no podemos saber qué está haciendo Summarize, por eso lo utilizamos mucho mejor en DAX Studio. Vamos a crear nuestra medida que será Summarize y vamos a decirle que de la tabla de ventas, que es la que yo quiero analizar, me vas a traer de la tabla de productos, porque la tengo conectada, vamos a traer el nombre y después vamos a crear una columna que se va a llamar ventas. Uy, la primera se me ha quedado en minúscula. Ventas. ¿Y cuál va a ser la operación que vamos a hacer en las ventas? Pues en las ventas vamos a utilizar la función sumX y vamos a decirle que de la tabla de ventas me multiplique el precio del producto por las unidades del producto, que las tenemos aquí.
Muy bien. Y cerramos nuestro Summarize. Cuando le damos a Run, vemos que nos ha creado la tabla. Entonces, esta herramienta es súper útil para que podáis hacer pruebas, experimentos y ver qué es lo que estamos creando, ¿vale? La fórmula Summarize funciona de la siguiente manera. Le estamos diciendo que nos haga un resumen, Summarize significa resumen, de la tabla de ventas, y lo que quiero es que me cree una agrupación, lo primero, que va a ser los nombres de los productos. Como estas dos tablas las tenemos conectadas, ¿vale? Puedo poner sin problemas el nombre del producto para que me haga el agrupamiento por las filas, ¿vale? Entonces, le vamos a decir que de la tabla de ventas me haga un resumen agrupando los productos por nombre y creando una siguiente columna, una segunda columna, ¿vale? Que para crear la columna lo primero que hacemos es poner entre comillas el nombre que queremos. Veis que hemos puesto ventas y salen ventas aquí abajo, ¿vale? ¿Y qué va a llevar? ¿Qué va a contener esta columna de ventas? Pues esta columna va a contener la operación SumEx de la tabla de ventas, que será las ventas por el precio por las unidades, ¿vale? Si nos vamos a la tabla de ventas, comprobamos que la tenemos montada de forma que tenemos aquí el precio y aquí las unidades. Entonces yo necesito la función SumEx, ¿vale? Que va a operar sobre la tabla de ventas para que me pueda sumar la cantidad total del precio por las unidades, ¿vale? Esto que nos está creando esta tabla que tenemos aquí abajo, que se está creando en el aire. Pero fijaros que si quisiéramos crear una tabla calculada, también lo podríamos hacer. Vamos a crear una nueva tabla y vamos a añadirle este código que hemos creado. ¿Veis que la tabla la tenemos aquí? Pero aquí sí que estamos ocupando espacio. Pero bueno, si no os aclaráis con DAX Studio, también es una buena forma de ver qué está haciendo esta medida, ¿vale? Siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Una vez ya sabemos que lo que quiero es tener los nombres de los productos y las ventas de cada producto, ahora lo que quiero hacer es crear una tabla que solo me traiga el valor más alto, ¿vale? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es encerrar esta medida con top_n. Top_n es también una fórmula que nos va a extraer un resultado en formato tabular, igual que Summarize. Ya habéis visto que nos ha creado aquí una tabla y que lo podemos utilizar perfectamente como tabla calculada. Pues top_n también nos va a devolver un formato de tabla. Y lo que vamos a decirle es que nos traiga el top X, que le digamos, de la tabla que acabamos de crear, que es Summarize, que nos lo ordene por las ventas y que sea en orden descendente, ¿vale? Porque ahora mismo mi meta es sacarme, por ejemplo, los 3 productos que tienen más ventas. Entonces, en el primer parámetro de top_n le vamos a indicar el número que queremos de valores. Queremos que nos saque los 3 primeros. El segundo parámetro, que va a ser esta tabla, toda esta tabla, le voy a decir de esta tabla que tengo aquí, tráeme los 3 productos que tengan mayores ventas, ¿vale? De momento solo hemos hecho la primera parte. Queremos el top 3 de esta tabla y ahora le tenemos que decir cuál es el criterio que tiene que seguir para saber cuáles son estos top 3. Pues estos top 3 van a venir de la columna de ventas. Que la tenemos aquí. Muy bien, porque lo que estamos es analizando las ventas del precio por unidades, todas las ventas que hemos calculado aquí en esta columna. Y ahora, ¿qué es lo último que necesito? Decirle el orden. El orden en el que me vas a buscar tiene que ser descendente, porque realmente lo que quiero son los 3 más altos que encuentre. Entonces ahora le vamos a dar a Run. Muy bien, y vemos que ahora ya nos ha sacado los 3 productos que tienen más ventas, ¿vale? Muy bien, hasta aquí
tenemos nuestra tabla que hemos creado imaginaria, que digo yo, en el motor que lleva dentro la medida. Y ahora lo que quiero es extraerme el producto que más ventas tiene, el number one. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar top n por 1, porque solo quiero que me traigas este producto, el primero. Muy bien, le volvemos a dar a Run. Y ahora ya tengo la tabla exactamente como la quería, con el nombre del producto que más ventas tiene. ¿Vale? Si esto lo trasladáramos, por ejemplo, a nuestra tabla que habíamos hecho aquí, vemos que funciona perfectamente. Pero claro, a mí ahora mismo no me interesa tener una tabla más agregada a nuestro modelo, porque entonces lo que hacemos es ralentizarlo. ¿Qué vamos a hacer? Que yo lo que quiero es extraer este dato y colocarlo en una tarjeta. ¿Vale? Si yo ahora intento colocar en una tarjeta esta tabla, no voy a tener ningún problema, porque podré ver el granizado, y aquí también si lo pongo en una matriz, también podré ver que el nombre es granizado. Pero claro, esto suponiendo que yo sigo teniendo una tabla. Si yo esto lo quisiera encerrar dentro de una medida, así que vamos a copiar, creamos una nueva medida desde aquí mismo, desde ventas. Y ahora decimos medida producto más vendido. Lo que nos va a decir es que ya no podemos. ¿Por qué? No lo puedo pasar a una medida. ¿Por qué? Porque la expresión hace referencia a varias columnas. Es lo que estamos comentando. Como no nos devuelve un valor escalar, sino que nos devuelve una tabla, no podemos pintarlo dentro de una matriz o de una tarjeta. ¿Vale? Tendríamos que ir siempre a morir, a crearnos una tabla calculada y a ocupar espacio en nuestro modelo. Pero no pasa nada, porque esto lo podemos solucionar. Ahora lo que necesitamos es, después de tener nuestra tabla, es extraer lo que necesitamos de esta tabla. Y aquí es donde vamos a entrar con la función calculate y el más. ¿Vale? Vamos a añadir aquí un calculate y vamos a decirle que nos extraiga el máximo de producto, el nombre del producto, y le vamos a pasar como parámetro toda nuestra tabla. Entonces, como nosotros ya tenemos conectada productos nombre con esta tabla que hemos realizado en el aire, por decirlo de alguna forma, la encerramos y ya vamos a extraer el producto más vendido dentro de una medida. Ahora vamos a quitar aquí la tabla, que la tenemos aquí, y vamos a poner directamente nuestra medida que acabamos de crear del producto más vendido. Lo podríamos colocar también dentro de una matriz y nos saldría exactamente el mismo resultado. Entonces ya no necesitaríamos tener esta tabla. La eliminamos y vemos que sigue funcionando igual. Hemos creado un calculate en el que vamos a traernos el máximo de productos nombre, que es lo que necesitamos, y de segundo parámetro le pasamos como filtro la tabla que hemos creado. Claro, como esta tabla solo va a tener una fila, el máximo siempre va a ser el producto que tengamos en el top 1. Y además, otra cosa que podemos hacer es que también podemos añadirle, por ejemplo, aquí que tenemos una fecha en ventas, la podemos añadir a las filas y también podemos saber de cada fecha cuál ha sido el producto más vendido, porque ya tenemos esta tabla en el aire, este calculate que nos va a traer el máximo del nombre del producto, y que en el segundo parámetro le estamos pasando una tabla que solo tiene una fila. Por lo tanto, esta tabla irá cambiando dinámicamente, trayéndonos siempre el producto más vendido. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo rápidamente con otra tabla. Vamos a ver, por ejemplo, ahora imaginemos que tengo una tabla de accidentes de empleados que va conectada por el ID de empleado a una tabla que me trae los nombres de los empleados. Entonces, ahora lo que quiero hacer es sacar
los empleados que más accidentes tienen, ¿vale? Vamos primero a crearnos el summarize de la tabla de accidentes, ¿vale? Queremos hacer un resumen de la tabla accidentes, que me lo agrupe por el nombre del empleado, que me vendrá de la tabla empleados. Aquí el nombre. Y después vamos a crear una columna que sea accidentes. Y el valor que vendrá dentro de esta columna va a ser el recuento de los accidentes. Entonces utilizaremos la fórmula distinct count y le diremos que nos haga un distinct count de la tabla accidentes del ID de accidente, ¿vale? De esta forma sabremos los accidentes que tenemos. Muy bien, vamos a darle a cerrar. Y ya tenemos aquí creada nuestra tabla en el aire con el nombre de la persona y los accidentes, ¿vale? Como podéis comprobar, tenemos varias personas que están en el top 10 de los accidentes. O sea, fijaros que tenemos 1, 2, 3 y 4 personas que tienen 7 accidentes. Yo lo que quiero es sacar estos nombres, estos 4 nombres. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme mi tabla de top n, como hemos hecho, que sacándome solo 1, porque lo que quiero es el valor más alto, porque yo ya sé que tengo varias personas con ese valor más alto, ¿vale? Vamos a decirle que me traiga el top 1, el valor más alto que hay de la tabla de Summarize, que el número que va a analizar para hacer este orden de top va a ser la columna accidentes, que es nuestra columna imaginaria que tenemos aquí en nuestra tabla imaginaria, y le vamos a decir otra vez que sea descendente, ¿vale? Para que de esta forma nos traiga el top 1 en descendente, o sea, el valor más alto. Le damos otra vez a Run y ya vemos que tenemos otra vez nuestra tabla chiquitita con los nombres de las 4 personas. Muy bien, ahora ya sabiendo que tenemos nuestros ejercicios científicos y experimentos los tenemos ya completados, ya sabemos que tengo esta tabla con estos valores, ahora lo que voy a querer es sacar estos nombres. Claro, yo necesito pintarlos en una tarjeta, por ejemplo. Pues nos venimos aquí, vamos a crear una medida, ¿vale? Porque si intentáramos colocarlo así tal cual, vamos a poner empleados con más accidentes. Muy bien, si intentáramos otra vez colocar esta medida tal cual la hemos estado probando, nos volvería a decir que no la puede pintar, porque claro, no es un valor escalar, es una tabla. Ahora volveremos a utilizar Calculate para extraer estos datos, pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Esta vez el max no nos sirve. No nos sirve un máximo de ventas, por ejemplo. Lo que necesitamos es concatenar estos 4 nombres. Entonces, para extraer de esta tabla lo que me interesa, que son los nombres, lo que vamos a hacer es utilizar concatenate_x. Le voy a decir que el primer parámetro, que es la tabla, es todo esto que tenemos aquí, nuestra tabla que hemos creado con el top n. Le doy a la coma y ya estoy en la segunda parte. ¿Cuál va a ser nuestra expresión que queremos concatenar? Pues lo que queremos concatenar son los nombres de los empleados. Le daremos a empleados nombre, porque es lo que vamos a querer en el resultado que nos traiga. Y le decimos que el delimitador sea un guión, ¿vale? Por eso ponemos el entrecomillado y el guión. Cerramos nuestra medida de concatex y cerramos nuestro calculate. Le damos a intro. Muy bien, y si ahora esta medida que la tenemos aquí la arrastramos a la tarjeta, vemos que nos concatena los nombres de las 4 personas. Hemos conseguido crear una tabla dentro de una medida y dentro de esa tabla que tenemos dentro de la medida hemos conseguido extraer estos 4 nombres.
Y bueno, llegamos al final de esta píldora de Power BI. Espero que os haya quedado un poco más claro cómo podemos utilizar tablas encerradas dentro de medidas, ¿vale? Y cómo columnas que estamos creando en esta tabla imaginaria que está en el aire, después las podemos reutilizar para otras medidas, ¿vale? Fijaros que aquí hemos utilizado la columna accidentes, que la hemos creado dentro de este Summarize y después podemos volver a mencionarla, hacer referencia a ella dentro de este Summarize cuando la ponemos entre corchetes, ¿vale? La hemos podido utilizar fuera en la siguiente medida que era top n, que englobaba Summarize. Hemos utilizado esta columna para hacer referencia al cálculo que teníamos dentro. Y bueno, esta parte es un poco complicada, así que bueno, si no la entendéis a la primera, no os agobiéis, podéis volver a ver el vídeo y no hay ningún problema. Así que bueno, espero que os haya gustado y que lo podáis utilizar en vuestros reportes. Nos vemos en la próxima píldora de Power BI. Que tengáis un buen día.